Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Soy el reverendo Emanuel Flores Rojas. Eh, Soy pastor presbiteriano, miembro de la Comunión Mexicana de Iglesias Reformadas y Presbiterianas. Y soy también originario de Toluca, Estado de México, y me da mucho gusto poder estar eh, con ustedes compartiendo dentro de la currícula del Instituto Teológico San Pablo Virtual el programa de Introducción a la Filosofía. Además de contar con estudios en teología, de tener mi licenciatura en teología, también tengo una licenciatura en filosofía, una licenciatura en psicología y también eh, tengo una maestría en ciencias bíblicas por el Seminario Teológico Presbiteriano de México. Mis estudios de licenciatura, perdón, los realicé, el de filosofía y el de psicología en la Universidad Autónoma del Estado de México y el de teología en el Seminario Teológico Presbiteriano Nicanor F. Gómez de Toluca. Además, les decía que tengo dos maestrías, una maestría en eh, ciencias bíblicas por el Seminario Teológico Presbiteriano de México y una maestría en ética, en humanidades con énfasis en ética. Y recién concluí mis estudios doctorales y estoy a la espera de que me asignen fecha para la defensa de mi tesis. Así que soy candidato a doctor en humanidades con énfasis en ética social en la Universidad Autónoma del Estado de México. Ujú. Además, también soy autor de este libro titulado Ecos de la hermenéutica bíblica en la propuesta ética, el pensamiento de Paul Ricoeur, que es producto de mi tesis de maestría en ética, con énfasis, de mi maestría en humanidades con énfasis en ética. Ujú. Esta tesis de maestría la defendí en la Universidad Autónoma del Estado de México en la Facultad de Humanidades eh, y la publicó la editorial CLIE de España. Ujú. Entonces, este libro puede adquirirse conmigo si alguno de ustedes estuviera interesado, o en Amazon, o en Busca Libre, o en Mercado Libre, o em, en la propia página de la editorial CLIE. Ujú. Actualmente soy profesor en el Seminario Teológico Presbiteriano Nicanor F. Gómez de Toluca. Imparto las materias de idiomas bíblicos, hebreo, griego y también las exégesis tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. En este semestre estoy compartiendo Hebreo 2 y exégesis del Nuevo Testamento 2. Desde luego también doy regularmente hermenéutica bíblica. Ujú. También soy profesor de la Facultad Latinoamericana de Teología Reformada, adscrita a la Comunidad Teológica de México, y allá he impartido cursos sobre la filosofía de Paul Ricoeur, este autor en el que me he especializado. Es un filósofo francés perteneciente a la Iglesia Reformada de Francia. Eh, Además de dar cursos de filosofía y de teología, también soy profesor de bachillerato. Actualmente estoy compartiendo clases en una preparatoria acá en el estado
de México, las materias de humanidades 1, 2 y 3, de lengua y comunicación también 1, 2 y 3, y taller de investigación, porque también dentro del área de la teología he dado también seminarios de tesis y taller de tesis. También he dirigido tesis de teología. Ujú. Y bueno, voy a estar entonces compartiendo con ustedes este curso que se llama Introducción a la Filosofía, y espero que pueda hacerles alguna aportación para su desarrollo intelectual, para su desarrollo pastoral, para su desarrollo espiritual, ¿sí? Y entonces, sin más preámbulos, después de esta breve presentación sobre mi persona, quiero entonces compartir el programa, el sílabus de, de nuestra materia. Ajá. Entonces, para que sepamos eh, los contenidos de esta materia de introducción a la filosofía. Aquí está el sílabo. Ujú. Eh, eh, el seminario o el Instituto Teológico San Pablo Virtual pertenece a la Iglesia Cristiana Interdenominacional AR y hace parte de la Secretaría de Educación Cristiana Evangélica. Este es entonces el programa o el sílabo de introducción a la filosofía. Yo seré su profesor, como les he dicho. Soy candidato a doctor en humanidades. Mi nombre es Emanuel Flores Rojas. Soy también, como he señalado, pastor presbiteriano, militante en la Comunión Mexicana de Iglesias Reformadas y Presbiterianas, la CEMIRP. ¿Cuál es la descripción de nuestro curso? Ujú. El presente curso es eminentemente teórico, sin dejar de tener aplicaciones prácticas dentro del terreno bíblico teológico. ¿Sí? Entonces, este curso es teórico y, a pesar de ser teórico, tiene aplicaciones prácticas dentro del terreno bíblico teológico. De entrada hay que decir que no es posible tener un adecuado entendimiento de la teología sin tener también una adecuada comprensión de la filosofía, porque la teología desde muy temprano, desde prácticamente cuando se originó eh, el cristianismo, tuvo que vérselas con la filosofía griega y latina, y utilizó muchas veces temas filosóficos para formular doctrinas teológicas, de tal manera que no podríamos entender la doctrina de la Trinidad, la doctrina de las dos naturalezas de Cristo, sin tener una adecuada formación filosófica. Ujú. Aunque este curso está ubicado dentro del área de lo que podría considerarse materias complementarias, porque no es una materia bíblica ni teológica, no por eso deja de tener su importancia para la licenciatura en teología. La materia de filosofía que aquí se plantea busca orientar al profesional de la teología en un encuentro fructífero con la filosofía, las humanidades
y las ciencias sociales, reconociendo el acicate, el estímulo que la filosofía ejerce dentro de la formación intelectual de aquellos que aspiran a un ministerio pastoral. ¿Sí? Dentro de mi tradición reformada, dentro de la iglesia presbiteriana, nadie puede convertirse en pastor sin haber cursado una licenciatura, al menos una licenciatura en teología, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy planteando en este curso, como he dicho, no es un curso ni de Biblia, ni de teología, sino de filosofía y de encontrar los fundamentos filosóficos que tiene la teología, la deuda que la teología tiene con la filosofía. Ajá. ¿Esto en qué los va a estimular? La filosofía, pues, ayuda para, para el pastor, le ayudaría a tener un pensamiento estructurado, un pensamiento lógico, ¿no? Y a pensar la Biblia, a profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. A través de la historia de la propia disciplina, esto es, de la filosofía, ella ha sido vista desde diferentes enfoques, los más variados enfoques, algunos de los cuales son los siguientes. El primero es que em, la filosofía sería un saber inútil, no sirve para nada. Entonces, esa es una perspectiva. Es una perspectiva no fomentada fuera de círculos filosóficos, sino al interior de la propia filosofía. Otra visión sobre la filosofía es que se trata de un conocimiento que nos enseña a pensar con rigurosidad intelectual para tener ideas claras y distintas, ¿sí? Y entonces la filosofía nos ayudaría a pensar mejor, a pensar bien, a fundamentar nuestros argumentos, incluso a polemizar. Nos va a proporcionar un pensamiento riguroso intelectualmente hablando. Siempre he dicho como profesor de teología que el pastor debe ser una persona leída, una persona letrada, una persona instruida, porque el pastor tiene la enorme responsabilidad de enseñar a la iglesia, de instruirla, de predicarle, de interpretar el texto bíblico todos los domingos y presentarlo a la iglesia. Entonces la filosofía nos va a ayudar a pensar con claridad, a ordenar nuestras ideas, incluso a que nuestros sermones sean coherentes. Allá está entrecomillado el tema de lo claro y de lo distinto. Esa era la aspiración de este filósofo francés, Descartes. Él decía que nosotros deberíamos tener ideas claras y distintas. Entonces, esa es otro enfoque de para qué sirve la filosofía. Otro enfoque es que se trata de un modo de vida. Sería la idea aristotélica de andar una filosofía. Desde el cristianismo nosotros tenemos esta idea de que la fe cristiana debe vivirse, debe experimentarse y a veces utilizamos la metáfora del camino.
y a veces los salmos están llenos a referencias de que donde se le pide a Dios que nos muestre su camino, que nos enseñe su camino, que andemos, como dice el Nuevo Testamento, como Cristo anduvo. Ujú. Y eso, esa idea de la filosofía como un camino que debe transitarse, proviene de Aristóteles. La escuela aristotélica se le conoce también a Aristóteles y a sus discípulos. Bueno, Aristóteles funda el Liceo en Atenas. Aristóteles, recordemos, había estudiado con Sócrates, perdón, con Platón, su maestro, y Platón había estudiado con Sócrates. Esos tres grandes maestros de la filosofía clásica griega. Y la idea de la filosofía como un camino proviene, como he dicho, de Aristóteles, porque a su escuela filosófica se le llamaba los peripatéticos. Para quienes de ustedes ya hayan estudiado griego, saben que peripateo es caminar. Y la escuela filosófica de Aristóteles era la escuela peripatética, porque justamente los alumnos, los discípulos del maestro Aristóteles, caminaban detrás de él. ¿Sí? Entonces, esa es otra perspectiva de la filosofía, como un modo, como un estilo de vida, como caminar sobre una senda, sobre un camino. La filosofía, desde luego, también es un método de reflexión. La filosofía también es un intento de responder a las preguntas más apremiantes o más acuciantes que se formulan los seres humanos. Preguntas tales como ¿por qué hay algo en lugar de nada? Como ¿qué es la nada? Como la pregunta por la existencia de Dios, la pregunta por qué es el hombre, ¿sí? Sobre cuál es el sentido del ser, sobre eh, por qué estamos aquí, preguntas de carácter existencial, ¿no? Entonces, también la filosofía es ese intento de tratar de esclarecer, de responder a las preguntas más apremiantes que los seres humanos nos formulamos. Y esas preguntas podríamos decir que son las preguntas últimas. Y por último, no debemos entender aquí las que están al final, sino decimos que son las preguntas últimas porque son las preguntas que nos demandan una respuesta. Y esas preguntas últimas, quizá para ellas todavía no tengamos respuestas precisas. De tal manera que la filosofía, la pregunta en filosofía es muy importante. El que pregunta en filosofía no se equivoca. Más sabe un burro preguntando que un sabio contestando. Y si bien podemos formular preguntas en filosofía y no tener las respuestas precisas, más importante en filosofía
más importante que tener respuestas es formular preguntas. Porque vaya, nosotros podríamos formular preguntas para las que nuestra generación no tiene una respuesta, pero no sabemos si esa pregunta que nosotros hemos formulado el día de mañana, dentro de 50 años, alguien vaya a toparse con esa pregunta filosófica que nosotros hicimos y eso pueda alentar el desarrollo de la filosofía en el futuro. Por otra parte, la filosofía está presente en muchos aspectos del quehacer reflexivo humano, como la ética, como la bioética, como la deontología, como la axiología, como la antropología, ujú, y todas esas disciplinas que le atañen a la filosofía, incluye desde luego a la teología. Y aquí hay que decir que no existiría teología cristiana sin filosofía. ¿Mm? Es muy importante eso, porque la filosofía es anterior a la teología, ¿no? Al estudio sobre Dios. Aunque en el presente curso no pretendemos ser exhaustivos porque se trata de 12 semanas, de 12 sesiones, de 12 clases, a lo largo del presente curso de Introducción a la Filosofía trataremos de entablar un diálogo constante con la teología, reconociendo lo que esta última disciplina ha importado de aquella para su propia constitución y desarrollo. No podemos decir que solamente la teología se ha beneficiado de la filosofía y que la teología ha sido un mero receptáculo de doctrinas filosóficas, porque también, así como en la teología tenemos doctrinas, en la filosofía también hay doctrinas filosóficas, desde luego, ¿no? Y decía hace un momento que no podemos afirmar que la filosofía mm, no haya sido importante l- la influencia de la teología. Claro que lo es. Por eso también tenemos a filósofos que al mismo tiempo fueron teólogos, como Agustín de Hipona, como Tomás de Aquino, como Enrique Dussel, fallecido el año pasado, ¿sí? Entonces, vamos a ver esos puntos de encuentro entre estas dos disciplinas. Esa es la descripción del curso y el objetivo general es el siguiente: explicar el contexto particularísimo en el que surgió la reflexión filosófica en la antigua Grecia, puntualizando los planteamientos sobresalientes de algunos autores relevantes de la filosofía presocrática, de la filosofía helenística y clásica, así como su influencia en el decurso de la filosofía posterior. Este es un curso introductorio de filosofía. Como hemos dicho, no pretendemos ser exhaustivos, sino que vamos a puntualizar aquellos elementos de la filosofía que atañan a la teología solamente. Los objetivos específicos que estamos planteando, además del objetivo general, es que al término del presente curso, el alumno, la alumna, los alumnos estarán capacitados para, primero, reconocer los principales problemas
que se ha plantado la filosofía en su historia y algunos de sus principales pensadores. 2. Entender la rigurosidad metodológica y conceptual que se usa en la filosofía. 3. Conocer las principales áreas o divisiones de la filosofía y algunas de sus preguntas. Y aquí está el siguiente temario. En la unidad 1 vamos a ver los orígenes de la filosofía y vamos a responder a estas preguntas. ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es filosofar? Vamos a analizar el origen de la filosofía en relación con el mito y el logos. Y vamos a analizar también la epifanía de la filosofía occidental con los llamados filósofos presocráticos, y como su nombre lo indica, son filósofos, bueno, aunque es una definición eh, que ya se ha vuelto clásica en el estudio eh, de la filosofía, nosotros podríamos pensar que los presocráticos todos son previos a Sócrates, pero la verdad es que algunos de ellos fueron contemporáneos a Sócrates. Vamos también a... ¿Por qué hablo de la epifanía? Es decir, la manifestación de la filosofía occidental que surgió en Grecia con los presocráticos. Y esto está relacionado con el cuarto punto, porque hay otras filosofías originarias no europeas. Yo mismo consagré mi tesis de licenciatura en filosofía a la filosofía náhuatl. Pero en el país también hay una filosofía rarámuri, hay una filosofía maya, hay una filosofía mixteca, y esas filosofías no son europeas. Y aquí es muy importante hacer ese ejercicio porque estamos llamados a decolonizarlo, a decolonizarnos. Y eso incluye también en la teología, porque la teología se ha desarrollado mayormente en Europa. Y nosotros en América Latina lo único que hacemos es importar esa teología, eso que se estudia, que se enseña en Europa, que pasa a Estados Unidos, a Norteamérica y luego la trasplantamos a México. Pero estamos llamados no solo a formular nuestra propia teología con las características propias de que tenemos los latinos, los mexicanos, los americanos, sino también hacer una filosofía propia desde donde nosotros estamos. Después de ese breviario introductorio, vamos a pasar a la unidad 2 y vamos a analizar la filosofía presocrática, especialmente a Tales de Mileto y la luz cenital de la filosofía. Vamos a ver también a Anaximandro de Mileto y el arjé como principio y sustancia primordial. Y esto tiene eh, su razón de ser porque el arjé aparece en el capítulo 1 del Evangelio de Juan y aparece en el versículo 1 de Génesis capítulo 1 en su versión griega, en la Septuaginta. Y vamos a ver cómo cuando se desarrolló nuestra doctrina de logos de la segunda persona de la Trinidad, pues
ya los griegos tenían una doctrina filosófica sobre ese logos. Y vamos a ver hasta dónde esa doctrina filosófica sobre ese logos influyó o no en el desarrollo de la propia teología cristiana. Vamos a pasar de ahí con Heráclito de Éfeso y su búsqueda incansable de logos. Nuevamente, aquí está el tema de logos que aparece también en el prólogo del Evangelio de Juan. ¿Sí? Vamos a mirar también cuánto de nuestra idea de logos de la segunda persona de la Trinidad está enraizada también en el pensamiento filosófico griego. Finalmente, vamos a hablar de Parménides de Elea y el desafío de pensar el ser. ¿Qué es el ser? Esa es una de las preguntas de la filosofía. Y a veces se confunde el ser con Dios, ¿sí? Después de ahí vamos a pasar a la unidad número 3, a la filosofía helenística. Vamos a ver el estoicismo, que influye también en el desarrollo de la teología cristiana. Vamos a ver a Epicuro, a los cínicos y a los escépticos. Porque todas estas doctrinas filosóficas influyeron de algún modo a la teología. Y si el tiempo nos da, vamos a ver a estas grandes escuelas de la filosofía clásica griega, que son la escuela socrática y su método mayéutico de pregunta y respuesta, a Platón y la importancia del diálogo filosófico, y finalmente Aristóteles y su metafísica como filosofía primera. ¿Cuáles van a ser los criterios de acción de esta materia? Bueno, hay dos criterios de acción. Uno es la política, donde se solicitará por parte del alumno, de la alumna, la lectura anticipada que corresponda a la unidad o tema a tratar en clase. Vamos a procurar que se respete siempre la opinión ajena y fundar la propia, teniendo como base siempre y en todos los casos la rigurosidad lógica y conceptual. Porque eso es muy importante en la filosofía. La estrategia es escribiendo reportes de lectura, entregándolos en tiempo y forma al profesor y exponiendo los textos leídos con antelación para contribuir a su análisis y enjuiciamiento en clase. ¿Con qué recursos vamos a contar? Con la guía del facilitador, con textos, notas y antología que iremos dando a lo largo del curso, y con bibliografía complementaria. El horizonte del tiempo es el semestre X, porque no conozco la malla curricular todavía del Instituto San Pablo, pero las horas clase y las semanas son 12. Nota: considérese que para aprobar el curso adecuadamente, el alumno deberá completar su propio estudio en casa, para lo cual debe invertir por lo menos entre 1 y 2 horas de lectura diaria, de lectura de textos filosóficos. Evaluación. La participación en clase, sobre todo cuando tengamos nuestros encuentros una vez al mes, va a contar 10%.
la entrega de reportes de lectura del 30%, 2 ensayos filosóficos. Espero que ya sepan cómo redactar un ensayo porque ya vieron metodología de la investigación. Eso va a costar la mitad de la mitad de la posible calificación, ¿sí? El 50%. Y luego también vamos a tener un examen oral sobre esos ensayos. Eso es el 10%. Y ahí tenemos entonces que el total es el 100%. Y aquí está la bibliografía, la cual es bastante robusta. Todos textos de filosofía que nos van a ayudar a nuestra a nuestro análisis, a nuestro estudio de introducción a la filosofía. Este es el sílabo, se va a cargar en la plataforma del Instituto Teológico San Pablo. Y entonces, volviendo acá, también quiero señalar la, la lectura para la próxima sesión, ¿sí? Que es una lectura justamente de la relación que guarda la filosofía, la teología con la filosofía. Ajá. Entonces, vamos a leer un texto del filósofo Javier Zubiri que se titula Los presupuestos filosóficos de la teología cristiana. Sí, con eso vamos a entrar. Y entonces, para la siguiente clase, voy a requerir que ustedes lean este cortito ensayo, que formulen algunas preguntas, algunas inquietudes que les hayan surgido y desde luego que hagan un resumen de al menos una cuartilla, ¿sí? Entonces, esta es la sesión introductoria, mi presentación, la presentación de mi programa, los criterios de acción, y ya dejándoles la lectura que vamos a hacer para la siguiente clase. En esta semana que comenzó hoy, vamos a plantear también ya, y iré en esta semana trabajando en la antología de textos que vamos a leer para nuestro curso, ¿sí? Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier aclaración, ya saben, háganmelo saber a través de mi correo electrónico, que se los voy a proporcionar también. Y entonces, sin más, bienvenidos a este curso de introducción a la filosofía. Espero que sea fructífero para ustedes. Espero que sea de bendición y que después de haber tomado este curso puedan tener mayores elementos para leer más y mejor la Biblia y para saber cuántas de las doctrinas teológicas que la Iglesia sostiene en la actualidad tienen un fundamento filosófico. Ahí está su importancia. Así que, queridos todos, los dejo. Vamos desfasados con una semana, pero procuraremos ponernos al corriente. Les dejo esperando que tengan un extraordinario inicio de semana y que
la próxima sesión podamos disertar en torno a ese ensayo de Javier Zubiri sobre los presupuestos filosóficos de la teología cristiana. Sin más, les mando un fuerte abrazo y mi agradecimiento por haberme invitado a formar parte del Instituto Teológico San Pablo Virtual. Que Dios los bendiga.